Don Héctor, cuéntenos, ¿qué es la Fundación Integración y Desarrollo Social? Una organización que surge de la participación activa de profesionales de las áreas sociales principalmente, que manifiesta la misma preocupación que hemos venido teniendo desde años atrás respecto de temas de integración, temas de relación social en este país. Cuando usted habla de integración, estamos hablando en otros términos de migraciones. Migraciones e integración de estas migraciones en la realidad social chilena. Desde siempre fuimos convencidos que los migrantes que llegaron a este país, que primero intentaron usarlo como pasillo hacia Argentina, Europa, Estados Unidos, terminaron por quedarse con nosotros, y al quedarse con nosotros fue necesario buscarles algún tipo de apoyo y ayuda, desde los aparatos del Estado hasta las propias vinculaciones personales que ellos requerían para poderse instalar y establecer en este país. Ahora, la Fundación, ¿cómo quiere materializar estas postulaciones tan importantes? Durante muchos años estuvimos trabajando en temas de investigación, en temas de solicitudes, en vincularlos con los aparatos del Estado que tenían la obligación y tienen la obligación de poderlos asistir en sus necesidades habitacionales, de salud, de educación, etcétera. Y paralelo a eso nos fuimos dando cuenta que no era suficiente con establecer estudios y establecer demanda. Había que actuar más concretamente en la definición de sus instalaciones más completas, hablar de extranjeros viviendo en Chile, pero viviendo y compartiendo, conociendo, vinculándose, estableciéndose. Y encontramos un camino que es el camino de la educación. Estos extranjeros, muchos de ellos ya han hecho la reunificación familiar, otros tantos han hecho compromisos de parejas o matrimonios entre nacionales y entre connacionales, de tal forma de que su instalación ya es más completa, es decir, necesitan educación, necesitan instalarse en los aparatos educativos de este país, y allí nos encontramos con que los contenidos que en el área de la historia, de la geografía y de las ciencias sociales que ellos estaban aprendiendo no eran lo suficientemente amplios como para no crear un conflicto, en tanto cuanto ellos venían con un conocimiento diferente al que aquí se estaba impartiendo. No había integración en esos contenidos.
Cuando nosotros decidimos hacer esta actividad de entregar contenidos para la educación de nuestros migrantes en Chile, ubicamos un espacio y ubicamos establecimientos donde se pudiese hacer esta práctica. Descubrimos varios establecimientos, sobre todo en la comuna del Gran Santiago, donde la mayoría de los estudiantes son ya migrantes. Es gente que se ha quedado en Chile y que está participando de la educación en Chile. Y para tales efectos, entonces, tratando de contribuir en estas tareas de integración con antecedentes claros respecto a esa necesidad que nos proveyeron directores de algunos de estos establecimientos, logramos crear una propuesta de enseñanza que fue muy bien atendida por la Dirección Provincial de Educación de la zona, y algunos de ellos, en concreto un profesional de ellos, nos ayudó a hacer una malla curricular de enseñanza que nos permitiera hablar de América Latina antes de la llegada y antes del establecimiento de los españoles en Chile. Es decir, hicimos una relación directa entre lo que venían aprendiendo respecto de la historia, la geografía y las ciencias sociales de Europa de esa época, la Edad Media, etcétera, y hicimos un paralelo con lo que estaba ocurriendo en Sudamérica. Es decir, el estudio tiene esa misma instalación en el tiempo, y allí se establece, ¿no es cierto?, un acuerdo de comportamiento. En ese entonces la América Latina era un todo, en ese entonces los desplazamientos eran abiertos, en ese entonces existían vías de comunicación, existían instalaciones de sociedades, y eso nos entrega antecedentes como para señalarle a nuestros migrantes que tenemos un origen común y que tenemos, por el solo hecho de tener ese origen común, un proceso diferente, pero que nos proyecta hacia el futuro. El texto propiamente tal, en sus contenidos, participa en el mito de la construcción de los mapas como una primera unidad de enseñanza. Demostramos que los mapas en aquellos tiempos se hacían con la visión de los originarios que querían mostrar el mundo. Y como nosotros fuimos, ¿no es cierto?, conquistados desde Europa, obviamente estos mapas tenían a Europa como el centro, por así señalado en esos instantes. Nosotros lo que primero hacemos en el texto es mostrarles a los estudiantes que América propiamente tal tiene un territorio mucho más amplio que aquel que estaba señalado, y para eso nos apoyamos en cartógrafos y en historiadores de la época que nos llevan hoy día con la modernidad y con los conocimientos que se pueden establecer a través de visiones desde el exterior, desde los satélites, etcétera, que el mundo tiene otra extensión y por consecuencia Europa no es lo más grande, sino que muy por el contrario. Podemos incluso señalarle en este texto a los muchachos que Brasil es casi un poquitito menos que el total de Europa. Después de eso participamos en otros contenidos que tienen que ver con la geografía del territorio suramericano, y de tal forma en él les enseñamos que tenemos un territorio común y que fue habitado por pueblos originarios que explotaban este territorio común y se desplazaban en él con plena y absoluta libertad. Los últimos descubrimientos nos han señalado que incluso estas mismas sociedades
son tan antiguas o tan importantes como lo fueron las civilizaciones europeas. Y después de eso entramos en contenidos que tienen que ver con el comportamiento de estas sociedades dentro del propio territorio, cómo ellos construían sus ciudades, cómo ellos compartían sus alimentos, cómo ellos se desplazaban y cómo fueron capaces de hacer una carretera que les permitía tener una vinculación amplia desde Ecuador hasta el río Maule, por señalarlo aquí en Chile. Y de esa manera ellos pudieron tener una interacción plena. Con la participación de muchos estudiantes y posgraduados de diversas universidades, con el apoyo de personas viviendo en países vecinos, Perú, Bolivia, Argentina, hicimos una propuesta de malla curricular que nos permitiera entregar contenidos a los estudiantes en Chile respecto de lo que había sido nuestro común pasado, el pasado de Sudamérica antes de la llegada de los españoles a América. Para tal efecto buscamos estos profesionales y uno de ellos con desempeños dentro del Departamento Provincial de Educación en el área de Santiago nos ayudó a construir una malla curricular que no se contrapusiese con lo que efectivamente en este país se enseña respecto de la geografía, la historia y las ciencias sociales.